Listo, chicos. Entonces creo que ya podemos empezar. Ahí pueden ver ustedes la diapositiva, ¿correcto? Bien. Como les dije, ya estamos en la semana 4, la mitad del ciclo. La semana pasada terminamos hablando sobre el sistema circulatorio y su importancia respecto al transporte que realizan no solamente de los gases, sino de nutrientes. Pero también el sistema circulatorio es responsable de llevar los desechos hacia el sistema excretor, que es el responsable a su vez de eliminar esos desechos. Y justamente es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De cómo es que funciona este proceso de eliminación de desechos. El sistema excretor es el sistema responsable de eliminar los desechos metabólicos del organismo. Y es sumamente importante porque estos desechos no le van a dar un buen funcionamiento al cuerpo. Por eso es necesario eliminarlos del cuerpo. Además de que va a mantener el equilibrio homeostático en nuestro organismo. A través de este proceso de excreción, el sistema excretor va a poder eliminar sustancias que son tóxicas, que son nocivas para el organismo de diversas maneras que vamos a ver dentro de un minuto. Las sustancias más importantes que debe eliminar el cuerpo son el dióxido de carbono, el CO2, el agua y el nitrógeno. Acuérdense de eso. Estas sustancias son las más importantes que deben de ser eliminadas del cuerpo. Ahora, una de las sustancias más tóxicas que genera el organismo es el amoníaco. Y el amoníaco deriva de la descomposición de las proteínas. Acuérdense que cuando hablamos de proteínas dijimos que las proteínas estaban hechas de aminoácidos y que cada aminoácido a su vez presentaba un grupo amino que estaba conformado por un nitrógeno. Bien, a partir de este grupo amino es que el cuerpo forma el amoníaco en la descomposición de las proteínas. Y este amoníaco va a ser eliminado de diversas formas, ¿correcto? Como es sumamente tóxico para el cuerpo lo va a transformar, dependiendo del organismo, lo va a transformar en urea o ácido úrico y lo va a eliminar a través de la orina, ¿correcto? Entonces, vamos a ver las formas que tienen los organismos para eliminar sus desechos, porque no todos, a su vez, van a tener un sistema excretor, ¿no? Va a depender siempre, como les digo, cada estructura del organismo va a depender de su grado de evolución. Entonces, vamos a empezar viendo a los protozoarios, organismos unicelulares. Bueno, entonces, obviamente, estos no presentan ningún tipo de sistema. Entonces, su forma de expulsar sus desechos del cuerpo es a través de la membrana plasmática, ¿correcto? Entonces, por difusión, los protozoarios van a eliminar rápidamente los desechos a través de la membrana plasmática. Ahora, un caso particular es de los protozoarios de agua dulce, como el ejemplo que ustedes ven acá, que es un paramecio. En el caso de los protozoarios de agua dulce, se dice que estos son hipertónicos en relación a su medio. Significa esto que este pequeño protozoario tiene mayor concentración de sales en su interior que en el medio externo, en el medio que lo rodea. Como tiene esta condición, este protozoario tiende a absorber una gran cantidad de agua. Una gran cantidad de agua ingresa a esta pequeña célula. ¿Qué hace el protozoario para eliminar este exceso de agua? Lo hace a través de una estructura que son las llamadas vacuolas contráctiles, que ustedes la tienen acá. La vacuola contráctil. También le dicen vacuola pulsátil, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí una fotografía, una microfotografía de esta, ¿no? Entonces, a través de estas vacuolas contráctiles, los protozoarios tienen la capacidad de eliminar sus desechos. ¿Correcto? Bien. Ahora, otro grupo de organismos son los poríferos, es decir, las esponjas, como ustedes pueden ver acá, y los nidarios, ¿no? Dentro de los nidarios, aquí tenemos a las hidras, ya hemos dicho las medusas, a las anémonas. Bueno, ellos tampoco presentan un sistema excretor, ¿ya? Sin embargo, su proceso de excreción se realiza a través de la difusión a todo lo largo de la membrana externa, que en este caso de los nidarios sería el ectodermo, ¿no? Entonces, la capa externa que cubre el cuerpo es el
es la epidermis, ¿no? Epidermis, ectodermo. Y a partir del proceso de difusión, ellos van a eliminar todos sus desechos metabólicos, ¿correcto? Bien. En el caso de las planarias, los gusanos planos, los pigmentos, ellos sí, ya van a empezar a presentar un sistema excretor, ¿correcto? Este sistema excretor lo ven ustedes a todo lo largo del cuerpo. Son las llamadas células flamígeras. Aquí lo tienen. Ahí, esperen. Ahí están las llamadas células flamígeras. Ese sistema excretor está formado por este tipo de células. Y si ustedes observan, aquí en esta imagen podemos ver la ramificación del sistema excretor con un macro de una de estas células flamígeras. Y se les llama así, ¿por qué? Porque estas células presentan un conjunto de cilios, que son los llamados borla ciliar. Este conjunto de cilios tiene un movimiento muy similar a la flama de una vela. Si ustedes han visto una velita encendida y han visto cómo baila su llama, pues precisamente así se mueve esta borla ciliar. Por eso es que a estas células le dicen células flamígeras, ¿no? De flama. Y este movimiento de los cilios permite que los desechos de las células del cuerpo sean enviados hacia este pequeño tubo, que es el tubo excretor. Y a través del tubo excretor, todos los desechos van a ser conducidos hacia el exterior del cuerpo del animal, sacándolos por el llamado poro excretor. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ya la presencia de un sistema excretor, algo primitivo, pero ya hay un sistema excretor, ¿correcto? Luego tenemos a los anélidos. En el caso de los anélidos, estos presentan como sistema excretor a los metanefridios. ¿Ok? ¿Por qué metanefridios? Porque cada sistema excretor va a estar presente en cada anillo del cuerpo del animal. Cada anillo recibe el nombre de metámero. Cada anillo, cada partecita del cuerpo del gusano de tierra, se llama metámero. Por eso es que a su sistema excretor le dicen metanefridios, porque en cada metámero, en cada anillo va a haber un par de metanefridios. ¿Ya? Entonces su sistema excretor va a tener varios a lo largo del cuerpo. ¿Ok? Ese sistema excretor está conformado por dos aberturas. La que va hacia la parte externa del cuerpo, que vendría a ser el nefridio poro, que ustedes ven ahí, y que es por donde va a salir los desechos del cuerpo hacia el medio externo. Y hacia la parte interna se encuentra una especie de embudo, un embudo ciliar, ¿correcto? Que se abre al celoma, a la cavidad del animal. Ese embudo es el nefrostoma. Los cilios del nefrostoma se mueven de tal manera que va a empezar a atraer hacia el nefrostoma todos los desechos del cuerpo del animal y lo van a enviar hacia el tubo excretor y van a ser expulsados por el excretor. Ahora, en el caso de los anélidos, este sistema excretor está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque también ellos pueden desechar por difusión del torrente sanguíneo directamente hacia el tubo excretor productos metabólicos de desecho. Entonces, y también pueden reabsorber agua o sales, ¿no? Entonces, esa es la función de los metanefridios en el caso de los anélidos. ¿Ya? En el caso de los artrópodos, aquí vamos a ver diferentes sistemas excretores, empezando por los crustáceos. En el caso de los crustáceos, ellos tienen un sistema excretor denominado glándula verde, o también le dicen glándula antenal. ¿Por qué? Porque esta glándula se ubica justamente en la base de las antenas del crustáceo. Ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces, por eso le dicen glándula verde o glándula antenal, y es a partir de esta glándula que se van a captar los productos de desecho del crustáceo, del cuerpo del animal, y va a ser enviado del sistema circulatorio hasta este sistema excretor y luego va a ser expulsado a través de estas glándulas antenales. En el caso de los insectos, ¿sí?, ellos presentan lo que se conoce como los túbulos de Malpighi. Está.
los túbulos de Malpighi, ¿correcto? Ahí lo tiene. Y la semana pasada hablamos rápidamente de ellos. En todo caso, los túbulos de Malpighi son estas pequeñas prolongaciones que ustedes ven, ¿no?, en esta imagen. Y si ustedes se dan cuenta, son cerrados en un extremo. Es el extremo que se va a prolongar hacia la cavidad del cuerpo del animal. Está cerrado. Estos túbulos de Malpighi van a desembocar entre el intestino medio y el intestino posterior del insecto. ¿Ok? Desembocan ahí. Lo que hacen los túbulos de Malpighi es tomar los productos de desecho de las células del cuerpo del animal y este amoníaco lo transforman en ácido úrico en forma de cristales y es expulsado hacia el intestino posterior del animal con ayuda del agua. En el intestino posterior se reabsorbe el agua y el ácido úrico es eliminado a través del ano. ¿Correcto? Entonces, este es el sistema excretor de los insectos. En el caso de los arácnidos, como los ácaros, las garrapatas, las arañas, ellos presentan como sistema excretor las glándulas coxales. Las glándulas coxales reciben ese nombre porque se encuentran precisamente en la base de las coxas, que vendría a ser la primera articulación de las patas de estos animales. ¿Correcto? Entonces, esos son en artrópodos. Entrando a los vertebrados, nosotros tenemos a los peces, tanto peces de agua dulce como peces marinos. Vamos a ver a cada uno de ellos. Primero, los peces de agua dulce. Debido a que sus fluidos tienen mayor concentración de sales, ¿no? Sus fluidos corporales tienen mayor concentración de sales en relación a su medio, también decimos que los peces dulceacuícolas son hipertónicos, ¿correcto? Por ello, el agua ingresa constantemente al cuerpo por ósmosis, a través de las branquias, a través de las branquias. Entonces, para eliminar el exceso de agua, ellos producen una gran cantidad de orina. Y su excreción es el amonio, y lo hacen a través de sus riñones. Y también pueden excretar otros solutos, otras sales, a través de las branquias. ¿Correcto? Entonces ellos van a producir una gran cantidad de orina precisamente porque absorben una gran cantidad de agua. Muy diferente en los peces de mar, los peces marinos. En el caso de los peces marinos, ellos son hipotónicos porque sus fluidos corporales tienen menor concentración de solutos en relación al agua de mar, ¿no? Entonces son hipotónicos. Eso quiere decir que ellos tienden a perder agua, ¿ya? Sale el agua por ósmosis a través de las branquias también. A través de las branquias ellos tienden a perder una gran cantidad de agua. Si ellos pierden una gran cantidad de agua a través de las branquias, entonces nosotros podemos decir que ellos van a producir poca orina. ¿Ok? No, su orina va a ser concentrada, pero va a ser poca. Por eso ellos van a presentar unos pequeños corpúsculos de Malpighi, que son los responsables de formar la orina en estos organismos, ¿no? Son pequeñas y además tienen pocos corpúsculos de Malpighi, ¿ya? Entonces, esta es la característica del sistema excretor en los peces. Hablemos del sistema excretor humano. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo que no hayan entendido? ¿Hasta ahí todo está claro? Bien. En el caso del ser humano, esta excreción, este sistema excretor, igual les decía, se encarga del proceso de excreción y la excreción de estos productos de desecho lo va a realizar principalmente a través de la orina, pero también puede ser a través del sudor y de las lágrimas. Y esto permite mantener la homeostasis, ¿no?, en el organismo. El sistema excretor humano está conformado por los riñones. Ahí ustedes lo tienen. Tienen dos riñones en forma de payar, en forma de frefol, ¿no? Estos riñones tienen una longitud de entre 7 y 10 centímetros aproximadamente y un ancho, podría ser este, de 7 centímetros en promedio, ¿ya? En promedio.
También está formado y de cada riñón van a salir los uréteres. Ahí está. Los uréteres van a sacar la orina que se forma en los riñones. Entonces, por cada riñón va a haber un uréter. Los uréteres van a desembocar en este órgano que es la vejiga. Acuérdense que la vejiga es un órgano que tiene tejido muscular liso, de movimiento involuntario. Sin embargo, tiene en este caso, está protegido por el epitelio de transición. Acuérdense de eso también. ¿Ya? Ahí se almacena la orina. De la vejiga se prolonga la uretra. Y la uretra se abre en el meato urinario, que es de movimiento voluntario. Nosotros decidimos cuando tenemos ganas de orinar, nos vamos al baño y decidimos cuándo orinar, ¿no es cierto? Y si no hay lugar donde orinar, pues nos aguantamos, ¿no? La orina no se sale, a menos, claro, que ya esté en extremo llena nuestra vejiga, ya el cuerpo ya no puede resistir más, entonces ahí no aguantamos, ¿no? Sin embargo, el meato urinario nos permite controlar el momento de la micción, ¿correcto? Bien. En el caso de los varones, la uretra es larga. ¿Por qué? Porque va a lo largo del pene. El sistema excretor en el varón está relacionado con el sistema reproductor. Acuérdense de eso. En cambio, en las mujeres la uretra es corta. ¿Por qué? Porque su sistema excretor es diferente al sistema reproductor. Son independientes los dos. ¿Correcto? Bien. Entonces, esas son las estructuras que van a formar el sistema excretor. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo está constituido el riñón. Si ustedes observan acá, vamos a ver un corte del riñón, ¿no? En este corte del riñón, nosotros vamos a ver una zona cortical, ahí está, y una zona medular. En la zona medular, nosotros podemos distinguir las pirámides de Malpighi, se encuentran ahí, tienen esta forma de pirámide invertida, las cuales se abren en una curvatura o un ápice cóncavo, que vendría a ser la papila renal. La papila renal o papila de Malpighi se abre al cáliz menor. Los cálices menores se unen formando el cáliz mayor. Los cálices mayores se unen formando la pelvis renal, la cual sale del riñón y se adelgaza formando el uréter. ¿Correcto? Ahora, por la zona por donde sale la pelvis renal es también la zona por donde sale la vena renal e ingresa a la arteria renal. Esa zona es llamada ileo, ¿ok? Es el ileo renal, ¿correcto? Entonces, esa es la anatomía básica del riñón. En el riñón nosotros vamos a encontrar la unidad funcional de este, es decir, la unidad responsable de formar la orina, que vendría a ser el nefrón. Aquí ustedes pueden ver la imagen del nefrón, ¿okay? En una porción de la corteza, es esta zona, y la zona medular, que es la zona de la pirámide renal, ¿correcto? Entonces, si ustedes ven el nefrón, si ustedes ven este lado está extendido, va a encontrarse tanto en la corteza como en la zona medular. En la corteza, ¿qué vamos a encontrar? En la corteza vamos a encontrar la cabecita del nefrón, que vendría a ser el corpúsculo renal. Los túbulos contorneados proximal y distal, eso es lo que se encuentra en la corteza renal. Y en la médula renal, formando las pirámides renales, están el asa de Henle y el tubo colector. ¿Correcto? Entonces, en cada pirámide renal vamos a poder encontrar entre 10 a 12 estructuras de asa de Henle y tubo colector, ¿no? Que constituyen parte del nefrón. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos ya el nefrón extendido. El nefrón está muy relacionado también con el sistema circulatorio, ¿correcto? Y ustedes lo que ven son vasos sanguíneos. Vamos a ver que en esta unidad funcional se forma la orina. ¿Okay? Vamos a ir viendo que en el nefrón se encuentra, como dije, esta cabecita que vendría a ser el corpúsculo renal. El corpúsculo renal está formado por esta abertura, que es la cápsula de Bowman, y
en la cápsula de Bowman ingresan estas arteriolas renales, que vendría a ser el glomérulo, ¿ok? Y estas arteriolas van a pues traer estos productos de desecho hacia el nefrón, ¿correcto? Bien. Entonces, en este momento llegan los productos de desecho y en el corpúsculo renal se inicia la primera etapa de la formación de la orina, que vendría a ser la filtración. Ustedes lo tienen acá, la filtración, ¿correcto? En la filtración se va a pasar del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, va a pasar agua, ¿no? Se va a filtrar agua, se va a filtrar sales, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, urea, etcétera, etcétera, una gran diversidad de desechos. Y estos componentes van a ir avanzando a través del túbulo contorneado. El tubo contorneado proximal, porque está próximo al corpúsculo renal, luego el asa de Henle, luego el túbulo contorneado distal, porque está distante al corpúsculo renal. ¿Correcto? Lo que no debe filtrar, eso mucho ojo, lo que no debe filtrar nunca en el glomérulo hacia la cápsula de Bowman es células sanguíneas y proteínas. ¿Correcto? Eso no puede pasar, porque si ocurre esto, significa que hay un daño a nivel de nefrón, a nivel de riñón. ¿Ya? Bien. Luego de realizarse el filtrado, la siguiente etapa del proceso de formación de la orina es la reabsorción. La reabsorción, que está en verdecito, en flechas verdes. Ahí ustedes lo pueden ver. Se lleva a cabo tanto en el túbulo contorneado proximal como en la CGL y el túbulo contorneado distal. Del 100% que se ha filtrado, se recupera el 90% en todo el túbulo contorneado, ¿no? ¿Y qué se va a recuperar? Se recupera agua, por ejemplo, se reabsorbe sales, ¿correcto? Ahora, es en el túbulo contorneado proximal donde se realiza el mayor porcentaje de reabsorción. El 80% de la reabsorción se realiza en el túbulo contorneado proximal. Es ahí donde se recupera la mayor cantidad de metabolitos y de agua, ¿ya? Sin embargo, va a seguir realizándose la reabsorción a lo largo del túbulo contorneado y el asa de Henle, ¿correcto? Bien. Esa es la segunda etapa de la formación de la orina. La tercera etapa de la formación de la orina vendría a ser la secreción. La secreción, ¿correcto? Entonces la secreción va de la sangre hacia el lumen, hacia los túbulos contorneados, y se va a dar pues aquí la expulsión de otros desechos, ¿no? Otros desechos son excretados, ¿no? En el túbulo contorneado, y estos principalmente en el túbulo contorneado distal, pero se da a todo lo largo del túbulo contorneado, ¿no? Sin embargo, se da principalmente en el túbulo contorneado distal, ¿correcto? ¿Qué es lo que se va a eliminar? ¿Qué sustancias son secretadas hacia el túbulo contorneado? Se elimina urea, se elimina creatinina, se elimina ácido úrico, se elimina hidrógeno, potasio. ¿Okay? Se eliminan también algunas medicinas que podamos estar nosotros tomando, entonces esos fármacos también son eliminados a través de la orina. Y todo esta eliminación se da a través del transporte activo. ¿Ok? Y aquí también se reabsorbe sodio, por ejemplo, se reabsorbe bicarbonato. ¿Ya? Entonces, de esa forma se da todo este producto de desecho, el cual luego es enviado al tubo colector. En el tubo colector van a desembocar varios nefrones y el tubo colector pues va a enviar estos productos de desecho, va a sacarlos hacia el cáliz menor y luego todo eso se va a sacar del riñón a través de los uréteres. ¿Correcto? Entonces, de esa forma será la excreción en los organismos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo está claro? Sí, perfecto. Me alegra mucho.
Cualquier duda, de todos modos, por favor, no tengan ningún reparo en preguntar. ¿Correcto? El siguiente tema a tratar vendría a ser el sistema inmunológico. ¿Ya? El sistema inmunológico es uno de los sistemas que es responsable de la defensa de nuestro organismo. ¿Sí? Es el responsable de hacer frente a cualquier cuerpo extraño que ingrese a nuestro organismo. ¿Ya? Ese es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está conformado por dos componentes. El componente celular, que ustedes pueden ver acá, y el componente proteico, formado por células y proteínas. ¿Correcto? Entonces, cuando un cuerpo extraño ingresa a nuestro organismo, este cuerpo extraño recibe el nombre de antígeno. Ahí está, antígeno. Y esto va a activar nuestro sistema inmunológico, haciendo que los componentes celulares y proteicos respondan, generando la eliminación del antígeno. ¿Correcto? Esa es la manera rápida en que funciona el sistema inmunológico. Entonces, va a reaccionar frente a lo que no corresponde a nuestro organismo. Eso significa que puede ser frente a bacterias, a virus, a parásitos, puede ser frente a proteínas inadecuadas, malformadas. Incluso puede ser frente a, por ejemplo, células que no corresponden a nuestro cuerpo en una transfusión de órganos, en una transfusión sanguínea, ¿no? Si nosotros recibimos sangre de otra persona, el sistema inmunológico inmediatamente se pone en alerta. Si es que hay una compatibilidad química entre la sangre que recibimos y nuestra sangre, entonces el cuerpo lo acepta y el sistema inmune se tranquiliza. Igual es con los órganos que son trasplantados. No son parte de nuestro cuerpo, pero si lo recibimos, el sistema inmunológico inmediatamente se pone en alerta. ¿Por qué? Porque son células diferentes del cuerpo. Miren, a pesar de que puede ser un órgano de un ser humano trasplantado a otro ser humano, igual no pertenece a nuestro cuerpo y inmediatamente nuestro cuerpo se pone en alerta, ¿no? Inmediatamente trata de defenderlo, ¿ok? Si se halla una compatibilidad química, entonces es aceptado, el sistema inmune va de todos modos a actuar, pero ya no con la misma fuerza, ¿correcto? Bien, entonces el sistema inmunológico es el responsable total de nuestra defensa del organismo, ¿ya? Estos dos componentes que conforman el sistema inmunológico actúan coordinadamente para llevar a cabo una respuesta adecuada en la defensa de nuestro organismo. Vamos a ver cada uno de estos componentes, empezando por el componente celular. El sistema inmunológico está constituido por células de defensa que vendría a ser los glóbulos blancos o leucocitos, de los que ya hemos hablado cuando hablamos de tejidos, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos a los glóbulos blancos en esta zona y en esta zona, ¿ya? Estos glóbulos blancos pueden derivar de la célula madre linfoide o de la célula madre mieloide, ¿ok? Entonces, vamos a ver los que derivan de la célula madre linfoide. Son formados en la médula ósea, por si acaso. Son formados en la médula ósea. Entonces, los glóbulos blancos que derivan de la célula madre linfoide son los linfocitos B, los linfocitos T, y estos linfocitos muy particulares que vendrían a ser los natural killer, ¿no? Que son linfocitos también, digamos, citotóxicos, pero no son los mismos exactamente que los linfocitos T citotóxicos, pero tienen la misma, una acción similar. Ya vamos a ver. Bien. Entonces, dentro de los linfocitos B, que derivan de las células madres linfoides, estos van a madurar en la médula ósea. Se forman en la médula ósea y maduran en la médula ósea. ¿Ok? Son responsables de la inmunidad humoral. Eso significa que son responsables de defender las zonas donde hay fluido en nuestro organismo. ¿Ya? Todo lo que es fluido son responsables los linfocitos B. ¿Correcto? Bien.
Cuando un linfocito B está frente a un antígeno, es decir, se le presenta el antígeno, este se activa y el linfocito B empieza su división celular. Ojo, el linfocito B de frente no ataca al antígeno. Este se divide. Si está frente al antígeno, se divide. ¿Ok? Formando células de memoria, es decir, aquellas células que guardan la codificación química del antígeno que están enfrentando, y formando los plasmocitos, llamadas también células plasmáticas. Los plasmocitos o células plasmáticas son las que van a producir las inmunoglobulinas, llamadas también anticuerpos, que son los que ustedes pueden observar acá, que son el otro componente del sistema inmunológico, las proteínas, ¿correcto? Entonces vamos a ver luego su acción, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer componente celular, los linfocitos B. Y estos linfocitos de memoria van a guardar la codificación del antígeno de tal manera que si nosotros somos atacados nuevamente por este antígeno, los linfocitos de memoria van a dar una respuesta más rápida. ¿Okay? Van a dar una respuesta más rápida frente a este antígeno que ya conocen. ¿Ya? Entonces tenemos a los linfocitos B. El otro componente celular vendría a ser los linfocitos T. Los linfocitos T también se forman en la médula ósea a través de la célula madre, el linfoide. Sin embargo, los linfocitos T maduran en el timo, la glándula timo. ¿Ok? Estos linfocitos T son responsables de la inmunidad celular. ¿Ya? Son responsables de la inmunidad celular. Eso significa que van a proteger todo el componente celular de nuestro organismo. ¿Correcto? Tenemos 4 tipos diferentes de linfocitos T, ahí ustedes lo tienen. Tenemos primero los linfocitos T auxiliares, que son los que van a dar aviso al sistema inmunológico cuando haya un antígeno en el organismo. Entonces, los linfocitos T auxiliares captan la presencia del antígeno e inmediatamente alertan al sistema inmunológico para que activen al linfocito B o a los linfocitos T citotóxicos, que son los segundos. Entonces, los linfocitos T auxiliares no hacen frente al antígeno, sino que avisan de su presencia al sistema inmunológico. Una vez que han sido alertados, el siguiente grupo de linfocitos T que vamos a ver vendría a ser los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos son los responsables de eliminar al antígeno, eliminando también a la célula con sustancias químicas. Los linfocitos T citotóxicos producen citoquinas y esto permite la eliminación del antígeno y también pueden eliminar a su vez a la célula infectada, ¿correcto? Por eso son citotóxicos, ¿ya? Porque eliminan a través de componentes químicos, ¿correcto? Estos sí hacen frente directamente al antígeno. Luego están los linfocitos T supresores. Los linfocitos T supresores son los reguladores del sistema inmunológico, es decir, ellos son los que le van a decir al sistema inmunológico que deben de parar ya su acción debido a que ya terminó el ataque, ya el antígeno fue eliminado. ¿Ok? Y es importante esto. Esto es muy importante. ¿Ya? Regular la respuesta del sistema inmunológico es importantísimo para nuestro sistema. ¿Ok? Entonces, ellos son los responsables de informar a las células plasmáticas y a los linfocitos citotóxicos que deben de detener su ataque, al igual que a los natural killer. Y luego están los linfocitos T de memoria. Los linfocitos T de memoria, al igual que los linfocitos B, son aquellos que guardan la codificación química del antígeno, de tal manera que si este vuelve a ingresar, pues su respuesta sea mucho más rápida. ¿Ya? Luego tenemos a los linfocitos natural killer. ¿Ya? Los natural killers son linfocitos también citotóxicos, ¿no? Son producidos también en la médula ósea. Pero su función se da por la efectividad que tiene en la producción de citoquinas, que son otras proteínas, también parte del sistema inmunológico, que ustedes ven acá, ¿no? Que van a aumentar su actividad citotóxica. O sea, son mucho más potentes que los linfocitos T citotóxicos comunes. Son mucho más potentes, ¿no? Estas van a atacar a las células tumorales y a las células infectadas por virus.
Y a diferencia de los linfocitos T citotóxicos, estas carecen de especificidad y carecen de memoria. O sea, estas pueden atacar también otras células si no son reguladas adecuadamente. ¿Okay? Y también no presentan memoria. Estas no forman células de memoria. ¿Correcto? Es otra diferencia. Ahora, es importante la regulación del sistema inmunológico. Y esta regulación se da gracias a los linfocitos T supresores y también a las citoquinas. Y ahora vamos a ver más adelante. Otro grupo de células del sistema inmunológico vendrían a ser pues los granulocitos, ¿no? Aquí dentro de los granulocitos están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos son igual glóbulos blancos que en suma son los más abundantes, ¿no? Están entre un 60 y 70% y son responsables de fagocitar principalmente las bacterias y los hongos, principalmente. Los eosinófilos también son responsables de fagocitar principalmente este complejo llamado complejo antígeno-anticuerpo, ¿ya? También se hacen frente a los parásitos y son las células más abundantes en procesos inflamatorios y también procesos alérgicos como la rinitis. Luego están los basófilos. Estos van a encontrarse en el torrente sanguíneo, son responsables de la respuesta a situaciones de alergia, son responsables entonces de la producción de histamina y heparina. ¿Ok? En torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque aquí los mastocitos también son responsables de la respuesta alérgica, también van a producir histamina y heparina, pero a nivel de tejido. A nivel de tejido. Tejido, mastocitos, fluidos, basófilos. ¿Ok? Bien. Y luego tenemos otro componente celular que vendrían a ser los monocitos, que es un agranulocito, igual que los linfocitos que hemos visto. Los monocitos van a estar en torrente sanguíneo 4 días. Luego van a trasladarse a tejido. ¿Okay? Entonces, cuando se trasladan a los tejidos, estos van a transformarse, van a cambiar, formando los macrófagos y las células dendríticas. Tanto los macrófagos como las células dendríticas van a actuar como células presentadoras de antígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que van a fagocitar al antígeno, pero si no pueden destruirlo, lo que hacen es tomar partes del antígeno y lo van a presentar en su célula plasmática. Le ponen parte del antígeno en su célula plasmática, presentando al antígeno al sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, cuando estas presentan al antígeno, vienen los linfocitos T auxiliares, se acercan a estas células presentadoras y leen la composición química del antígeno. Esta comunicación entre célula y célula es a través de sustancias químicas, ¿ya? Entonces, ellos producen interleucinas enviándole la codificación del antígeno a las auxiliares. Y estas inmediatamente avisan a los linfocitos B o a los linfocitos T citotóxicos para que hagan su respuesta inmune. ¿Correcto? Entonces, de esa manera. Ahora, todos esos son los componentes celulares. Los componentes proteicos, ¿cuáles son? Aquí tenemos, como dijimos primero, están las inmunoglobulinas o anticuerpos. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son responsables de, vamos a decirlo de una forma rápida, marcar al antígeno, ¿ya? Facilitando la respuesta de los componentes celulares. Entonces, lo que hacen las inmunoglobulinas o antígenos es fijarse hacia la membrana o hacia la pared del antígeno, marcando su ubicación. Y esto facilita la fagocitosis por parte de las células del sistema inmunológico, ya sean los granulocitos o las células linfáticas, ¿no? Perdón, los linfocitos, ya sean los linfocitos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos primero los anticuerpos. Van a ser específicos, ¿no? Van a ir directamente al antígeno que le corresponde. Entonces, si esto contribuye a su eliminación, facilita la fagocitosis de este complejo. Luego tenemos nosotros acá a las citoquinas, ¿correcto? Este tipo de proteínas son producidas por los linfocitos
Por eso serán llamados linfoquinas o por los monocitos. Por tanto, serán llamadas monoquinas. Las citoquinas son componentes solubles. Son responsables principalmente de la regulación del sistema inmunológico. Van a decirle entonces al sistema inmunológico hasta cuándo tienen que atacar y cuándo tienen que parar. Por eso lo regulan, ¿correcto? Otras citoquinas tienen la capacidad de ampliar, incrementar la respuesta inmunológica que está dándose, ¿no? Entonces, va a darle mayor potencia. Va a darle mayor potencia, por ejemplo, a las citotóxicas, ¿no? A las células fagocíticas para hacer su respuesta mucho más fuerte, ¿correcto? Y otras células, otras proteínas citotóxicas van a suprimir la respuesta inmunológica, es decir, van a detener la respuesta inmunológica, ¿ya? Eso es importante. El otro componente proteico, aquí ustedes lo tienen, vendrían a ser las proteínas del complemento, y su nombre lo indica, complementan la respuesta inmunológica, ¿ya? Actúan junto a las inmunoglobulinas, entonces complementando la respuesta de los antígenos, de los anticuerpos, perdón, complementando la respuesta de los anticuerpos, ¿correcto? Permitiendo que las células pues lleven a cabo la fagocitosis o pueden causar la lisis de la célula infectada, la ruptura, la destrucción de la célula infectada. Entonces, esas son las proteínas del complemento, ¿correcto? Y la regulación del sistema inmune es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no hay una respuesta adecuada, perdón, si no hay una regulación adecuada del sistema inmunológico, si no hay un componente que le diga al sistema inmunológico que se detenga, el sistema inmunológico no se va a detener. Y si la respuesta del sistema inmunológico no es detenida, las células de nuestro cuerpo, las células de nuestro propio sistema inmunológico, pueden empezar a atacar células sanas de nuestro cuerpo, produciendo lo que se conoce como las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades autoinmunes tenemos, por ejemplo, el vitiligo, ¿no? Que son nuestro sistema inmunológico ataca las células que producen la pigmentación en nuestra piel, las células que producen los melanocitos. Entonces, por eso se producen estas manchas blancas en la piel, ¿no? O la psoriasis, que es cuando las células del sistema inmune atacan las células epidérmicas, produciendo esta descamación en nuestra piel, ¿no? El lupus eritematoso, cuando las células del sistema inmune atacan las vasos sanguíneos que se encuentran en la zona T de nuestro rostro, formando una mancha una mancha roja en forma de mariposa en nuestro rostro, ¿no? Tenemos las alergias, también son respuestas autoinmunes, ¿no? Entonces, el sistema inmunológico tiene que ser sumamente regulado para que nuestro sistema inmune no ataque a nuestro propio cuerpo. ¿Correcto? Está claro hasta ahí, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien. El sistema inmunológico nos permite a nosotros desarrollar inmunidad. ¿Y qué es la inmunidad? La inmunidad es la capacidad de nuestros organismos de hacer frente a cualquier cuerpo extraño que ingresa a él, ¿correcto? Entonces, esa es la inmunidad, la capacidad que tiene nuestro organismo de hacer frente a cualquier cuerpo extraño, ¿ya? La inmunidad puede ser natural o innata y puede ser adquirida. Ustedes ven en este cuadro mecanismos de inmunidad innata. Entonces podemos tener inmunidad innata, resaltarlo, inmunidad innata o natural, inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la inmunidad que está dada por componentes de nuestro cuerpo que desarrollamos desde que nacemos y por tanto van a estar siempre presentes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las innatas externas, como puede ser la piel, ¿no? La piel es la primera barrera que nosotros tenemos para evitar el ingreso de agentes patógenos, entonces nos protege.
¿no? Y la descamación, esa es la pérdida de células muertas en nuestro cuerpo, permite la eliminación de microorganismos. Es por eso que es importante bañarnos. Es por eso que es importante bañarnos, ¿no? Porque con el baño nosotros podemos eliminar esas células muertas y con ellas los microorganismos que pueden dañar nuestro organismo, ¿correcto? Tenemos las barreras químicas, como es el moco, o las lágrimas, o la saliva, que va a atrapar estas partículas extrañas, evitando que ingrese a nuestro organismo. Y obviamente la flora bacteriana, ¿no? Que está en nuestro intestino grueso y no solamente se encarga de síntesis de vitaminas, sino también de proteger el tracto intestinal. ¿Ya? Esas son las más externas. Las internas, bueno, son las células, ¿no? Del sistema inmunológico y las proteínas que hemos visto, ¿no? Como las proteínas del complemento. ¿Ya? Esas son las barreras internas. Esa es la inmunidad innata. La inmunidad adquirida son los mecanismos que adicionalmente se van formando en nuestro cuerpo cuando hacemos frente a un antígeno, como por ejemplo las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces las inmunoglobulinas se van formando a medida que, o los anticuerpos se van formando a medida que nosotros hacemos frente a diversos antígenos, ¿ya? Entonces, esa es la inmunidad adquirida. Otra forma de agrupar a la inmunidad es como una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. La inmunidad activa, su nombre le está indicando, es aquella en la que nuestro cuerpo actúa, la activa. Nuestro cuerpo actúa frente a un antígeno, de tal manera que crea células de memoria, por eso dice con memoria inmunitaria, ¿no? Y esta es permanente, ¿ya? Entonces nosotros mismos, nuestro propio organismo crea esas células de memoria, se activa inmediatamente. Dentro de la inmunidad activa, nosotros tenemos la natural y la artificial. La natural se da cuando nosotros hacemos frente a un antígeno sin ningún tipo de ayuda, es decir, nosotros nacemos, no hemos recibido ningún tipo de vacuna y de repente nos da la gripe y nuestro cuerpo inmediatamente nos defiende contra la gripe, por ejemplo. O nos da el sarampión y nuestro cuerpo solito nos defiende contra el sarampión, ¿no es cierto? Entonces, esa es la inmunidad activa natural, ¿ya? Porque nuestro cuerpo produce anticuerpos contra ese patógeno. Como por ejemplo cuando nos tomó de sorpresa, bueno, ni tan sorpresa, ¿no? O sea, cuando vino la pandemia del COVID, ¿no? Mucha gente lamentablemente falleció en esta pandemia debido a que el sistema inmunológico no estaba preparado para ese tipo de virus, ¿correcto? Sin embargo, muchos otros pudieron sobrevivir sin necesidad de las vacunas, porque su cuerpo pudo luchar contra ese antígeno. Estas personas desarrollaron células de memoria contra ese antígeno. Entonces ellos han desarrollado una inmunidad activa natural, ¿correcto? La inmunidad activa artificial es aquella en la que se prepara a nuestro cuerpo para hacer frente a los antígenos a través de las vacunas. ¿Y qué es una vacuna? Una vacuna en realidad es un fragmento del antígeno o es el mismo antígeno, pero atenuado, es decir, su parte patógena o virulenta está inactiva, de tal manera que nuestro cuerpo al recibirlo no se enferma, ¿ok? Entonces, las vacunas permiten alertar a nuestro sistema inmunológico, de tal manera que éste se prepara, ¿ok? De tal forma que cuando ingrese el patógeno activo, nuestro sistema inmunológico ya tiene células de memoria porque ya fue preparado con la vacuna, entonces la respuesta inmune va a ser mucho más rápida, ¿ya? Entonces, nuestro sistema inmunológico también va a producir anticuerpos, pero contra antígenos atenuados, inactivos, dados por las vacunas, ¿ok? Para eso son las vacunas, por eso son importantes las vacunas, porque preparan a nuestro cuerpo para cualquier infección futura. Por eso es que nuestras mamás, cuando nosotros somos muy pequeñitos, nos llevan siempre a un control de vacunas.
preparando a nuestro cuerpo para futuras enfermedades. Esa es la inmunidad activa artificial, ¿correcto? La inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es cuando nosotros tomamos prestado componentes del sistema inmunológico de otro organismo. Nuestro organismo no lo hace. Y por tanto, este tipo de inmunidad no tiene memoria. Y como no tiene memoria, es temporal. Es temporal. ¿Ya? Entonces, estos componentes del sistema inmunológico los tomamos prestados de otro organismo. Esta inmunidad pasiva puede ser igual, natural o artificial. La inmunidad pasiva natural es aquella que recibimos de nuestra madre cuando estamos en su vientre o a través de la lactancia materna, a través del calostro. Por eso la lactancia materna es importante, porque la madre nos pasa algunas componentes, proteínas de defensa en nuestro organismo para que podamos hacer frente a los primeros antígenos que pueden ingresar a nuestro cuerpo, porque el bebé igual se enferma, ¿no es cierto? Entonces, estos componentes del sistema inmune son de nuestra madre. El cuerpo de ella lo ha elaborado. Sin embargo, a través del cordón umbilical o a través de la leche materna, ella nos pasa estos componentes para que nosotros podamos hacer frente a estos primeros antígenos. Por eso es inmunidad pasiva, natural. ¿Ya? El otro componente es la inmunidad pasiva artificial. La inmunidad pasiva artificial es a través de inyecciones de anticuerpos igual, pero que son contra antígenos que vienen de venenos, de toxinas, como el tétano, la difteria, o de venenos como de la serpiente o de las arañas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son contra sustancias tóxicas, ¿ok? Entonces, en este caso, los anticuerpos pueden ser generados a través de un caballo, ¿no? Entonces, se inyecta el antígeno al caballo, este elabora sus anticuerpos, esos anticuerpos son tomados el suero del caballo, obviamente pasa por un proceso de purificación y luego son producidos los sueros. De tal forma que si nosotros, por ejemplo, nos da tétano o de repente nos muerden, de repente viajamos a la selva y nos muerde una serpiente, entonces vamos al hospital y nos inyectan un suero antiofídico, ¿no? Contra el veneno de la serpiente. Por eso hay que identificar la serpiente que nos ha mordido. Y de esa forma tenemos nosotros los anticuerpos que le hacen frente a estas sustancias tóxicas. Acuérdense que en el caso de los venenos, esas son proteínas tóxicas para nuestro organismo. Un veneno es una sustancia proteica, es una sustancia química tóxica para nuestro organismo. Y a través de los sueros, pues se eliminan esas proteínas tóxicas. ¿Ok? Entonces, esa es la inmunidad pasiva artificial. ¿Está clara la diferencia, no? ¿Está clara la diferencia, chicos? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Me alegra mucho. Bien. Entonces, ese es el sistema inmunológico. ¿Ya? Ahora nos toca hablar sobre la coordinación química. La coordinación química, que está dada tanto en vegetales como en animales, está bajo la responsabilidad de las hormonas. Bajo la responsabilidad de las hormonas. Entonces, vamos a hablar primero de la coordinación química de los vegetales. En el caso de las plantas, las hormonas son llamadas fitohormonas. Estas son responsables de todos los procesos durante el ciclo de vida de la planta. Absolutamente todos los procesos que se llevan a cabo en la planta está bajo la responsabilidad de las fitohormonas, o también llamadas hormonas vegetales. Ahí lo tiene. Uy, qué chueco. Ya, hormonas vegetales. ¿Ok? Entonces, estas son las responsables de regular absolutamente todo en la planta. Desde su germinación, su crecimiento, desarrollo, reproducción, floración, etcétera, etcétera. Todo en la planta. ¿Ya? Vamos a ver dos tipos de hormonas vegetales. Las hormonas estimulantes del crecimiento y desarrollo, que son las primeras que vamos a ver, y luego veremos las hormonas inhibidores. ¿Ya?
Entonces tenemos las hormonas estimulantes del crecimiento y del desarrollo, son 3. Ahí ustedes lo tienen. Ahí tienen a las auxinas. ¿Ok? Esas son las principales. Las auxinas, dentro de ellas la más importante es el ácido indolacético. Ahí ustedes lo tienen, sus abreviaciones, ¿no? IAA, ácido indolacético. ¿Ya? Esa es la auxina más importante. Este tipo de fitohormona u hormona, ahí lo tienen, se va a sintetizar en los meristemas vegetales y es responsable del crecimiento de la célula, porque actúa a nivel de pared celular, permitiendo el alargamiento de la célula. Ustedes miren acá esta imagen, ¿ya? Entonces, va a darse por el estímulo de la luz. Por eso también les ponen que responden al fototropismo y geotropismo. Entonces, estas hormonas van a responder a este estímulo, permitiendo el crecimiento, el alargamiento de la luz a nivel de pared celular. Entonces, miren acá el detalle, ¿no? La luz va directamente al meristemo apical y la planta va a empezar a crecer, porque las auxinas van a producir la hormona que va a ser distribuida a las células del cuerpo, las cuales van a empezar su proceso de alargamiento y crecimiento. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si yo cambio la dirección del estímulo de la luz? Miren acá, se cambió. Igual, las auxinas van a ser enviadas a la célula y estas van a empezar a desarrollar hacia el estímulo de la luz, ¿no es cierto? Por eso es que se tuerce el tallito de la planta al crecer. ¿Ya? Entonces, las auxinas son las responsables del crecimiento del tallo, del alargamiento de las células en las plantas. También son responsables de la formación de los tejidos conductores, tanto del xilema como el floema, y del crecimiento de las raíces, no solamente longitudinal, sino lateralmente también. ¿Correcto? Pero también tienen otras responsabilidades, ¿no? Entonces, son responsables de la división celular, estimulan la división celular. Por eso también se puede dar el crecimiento de la planta, ¿ya? Son responsables de estimular el desarrollo del fruto también, ¿ya? Van a permitir el desarrollo del fruto. Y también son responsables de estimular la producción de otra hormona vegetal, que es el etileno. Son responsables de la formación de etileno, que es otra hormona vegetal, ¿ya? Entonces, todas esas son las funciones de las auxinas. Luego tenemos las giberelinas, el más importante del ácido giberélico. Estas hormonas son responsables del proceso de germinación de la semilla. Ahí ustedes lo tienen. Germinación de la semilla y lo hacen estimulando la producción de enzimas hidrolíticas que permiten pues la salida del embrión, ¿no? De la semilla y permitiendo su crecimiento. También son responsables del crecimiento del tallo a través del alargamiento de las células, ¿no? Lo hacen en coordinación con las auxinas. Ahí lo tienen, similar a las auxinas. No es lo mismo, es similar, pero lo hacen en coordinación con ellas. También es responsable de la floración y la formación de las hojas en la planta. ¿Ya? Esas son las giberelinas. Y aquí ustedes tienen un ejemplo. Miren acá. Cuando a una planta se le pone esta hormona, la giberelina, miren ustedes, se estimula a la planta al crecimiento del tallo. Acá hay un alargamiento del tallo. Entonces, aquí se ha colocado hormona a la planta. ¿Dónde? En las yemas laterales, ¿no? Se coloca giberelinas en las yemas laterales de la planta, estimulando su crecimiento, el alargamiento del tallo. Y esta plantita, pues, no se le ha hecho nada, no se le ha puesto las giberelinas, no se le ha estimulado, y queda como una plantita enana, ¿no? Una plantita enana. Entonces pueden ver ustedes la acción de las giberelinas, ¿no? Igual acá, proceso de germinación, ¿ya? Entonces, esa es la función de las giberelinas. Luego están las citoquininas o citocininas. Este tipo de hormonas también participa en el proceso de división celular y lo hace en presencia de auxinas.
También participa en la síntesis de ADN, ARN y proteínas. También en coordinación con las auxinas, porque las auxinas también son responsables de la síntesis de proteínas en las plantas. Entonces también lo hace en coordinación con las auxinas. ¿Ok? Igual favorece el crecimiento de los frutos, de las semillas, ¿no? E inhibe el cambio de color amarillo de las hojas. ¿Ok? Y previene la senescencia. ¿Qué quiere decir eso? Previene el envejecimiento de la planta, previene la caída de las hojas, previene la caída del fruto o la caída de la semilla cuando la planta todavía es joven, ¿no es cierto? Imagínense que una planta jovencita pierda sus hojas o su fruto o las semillas. Entonces, las citocininas previenen que las plantas pierdan las semillas, los frutos o las hojas cuando todavía no están maduras. ¿Correcto? Bien. El otro grupo de hormonas son las hormonas inhibidoras, las fitohormonas, las inhibidoras. Ahí lo tienen. ¿Ok? Y estas son dos. Tenemos acá al ácido abscísico, ahí lo tienen, y al etileno. El ácido abscísico, conocido como ABA, va a inhibir las acciones de la giberelinas. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Inhiben las acciones de las giberelinas. Todo lo que las giberelinas hace, el ácido abscísico lo inhibe. También es responsable de inhibir el crecimiento de la planta. Imagínense que las plantas no tuviera ácido abscísico, tendría un crecimiento ilimitado, ¿no? Entonces, el ácido abscísico frena este crecimiento de las plantas, ¿no? Inhibe ese crecimiento. Y también es responsable de regular, acá está, regular el cierre de los estomas en las plantas. Entonces, imagínense en época de sequía, ¿no? En época de sequía, pues los estomas permanecen cerrados más tiempo y es el ácido abscísico el responsable de regular este cierre de los estomas, ¿ya? Entonces, esa es su función. La otra fitohormona es el etileno. Esta hormona tiene un componente gaseoso. ¿Ya? El etileno es un gas, es una hormona gaseosa. Y también se le llama hormona de la maduración. Miren la imagen acá, hormona de la maduración. Estos plátanos no tienen etileno, están verdes. Y estos plátanos tienen etileno, ya están maduros. Entonces, le dicen hormona de la maduración porque permiten la maduración de los frutos. ¿Ok? Entonces, este es el etileno. ¿Ya? También va a permitir el cambio del color de las hojas, el amarillentamiento del color de las hojas. En el momento en que las plantas se hacen ya adultas y van a caer las hojas, entonces estas van volviendo amarillas y permiten el amarillentamiento de las hojas, el pardeamiento del fruto, cuando el fruto se vuelve ya marroncito, ¿no? Entonces, este es la hormona responsable de todo eso, ¿ya? Ahí la tienen. En esta imagen, lo que estamos viendo, y también me olvidé decirles, es que el ácido abscísico también es responsable de la abscisión de las plantas. La abscisión que vendría a ser el proceso en el que cuando una planta ya llega a la época de invierno, por ejemplo, y ya va a soltar sus hojas, forma una especie de separación o callito entre la rama y la hoja, permitiendo la abscisión o pérdida de la hoja, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, la hoja se cierra, ¿no? Se va cerrando un poquito y se suelta. Todo ese proceso es la abscisión, ¿no? Entonces, el ácido abscísico es responsable de la abscisión en las hojas, ¿ya? Entonces, ahí lo tienen. Y aquí en este cuadro, ustedes pueden ver la acción de las hormonas a diferentes niveles en la planta. Si ustedes pueden ver, las hormonas actúan en diferentes etapas de la planta y también actúan para las mismas funciones. Hemos visto, por ejemplo, que las giberelinas y las auxinas se encargan del crecimiento del tallo, ¿no? Entonces, muchas hormonas pueden actuar sobre la misma función en la planta y pueden producirse en diferentes niveles de la planta. Por eso se dice que las fitohormonas son sustancias no específicas, porque actúan de diferentes formas en la planta y a diferentes niveles en la planta. Por eso son no específicas.
¿Ya? Entonces, las fitohormonas son sustancias no específicas. Muy diferente a las hormonas producidas por los animales. En el caso de las hormonas producidas por los animales, que son producidas específicamente por el sistema endocrino, las hormonas del sistema endocrino son sustancias específicas. Quiere decir que van a actuar sobre un determinado órgano, sobre una determinada célula, para cumplir una determinada función. ¿Ok? Por eso es que a este órgano sobre el cual actúa la hormona se le denomina órgano blanco. También le dicen órgano diana. ¿Ya? Entonces, en el caso de las hormonas animales, estas son específicas. Son moléculas de señalización igual, es decir, envían señal química al organismo para que se realice una acción determinada en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, todas están bajo la responsabilidad del sistema endocrino. ¿Ok? El control del sistema endocrino está dado por el hipotálamo. Acá ustedes, ahí tienen, por el hipotálamo. El hipotálamo controla a la hipófisis, que vendría a ser la glándula maestra del sistema endocrino. Y le dicen así porque controla la mayoría de glándulas. ¿Ok? Entonces, las glándulas del sistema endocrino, ¿qué van a hacer? Sintetizar a las hormonas, que son los, ay caramba, disculpen, que son los mensajeros químicos, las moléculas de señalización en el cuerpo. Pero el sistema endocrino no actúa solo. El sistema endocrino actúa interrelacionado con el sistema nervioso, porque es el sistema nervioso el que va a captar los estímulos. Y una vez que el sistema nervioso capta los estímulos, lo envía al sistema endocrino para que éste dé una respuesta, como por ejemplo, cuando tenemos nosotros la glucosa en sangre muy baja. Cuando la glucosa baja en nuestra sangre, nuestro sistema nervioso capta esa señal y lo envía al sistema endocrino. ¿A dónde? Al hipotálamo. Del hipotálamo a la hipófisis. De la hipófisis al páncreas. El páncreas es el responsable de producir el glucagón para que éste vaya al hígado y suelte glucosa. ¿Ok? Entonces, el sistema endocrino siempre actúa en coordinación con el sistema nervioso para su funcionamiento. ¿Ya? Ahora, estas moléculas de señalización que vendrían a ser las hormonas van a ser enviadas vía torrente sanguíneo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Está sonando, ¿no? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No tienen preguntas? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Cómo se da? Cuando una hormona, perdón, cuando una glándula secreta la hormona, esta es enviada vía el torrente sanguíneo, vía el sistema circulatorio. Las hormonas encuentran a su célula blanco o su célula diana e inmediatamente se van a acoplar a sus receptores. ¿Ok? Se acoplan a sus receptores y actúan de esa forma. Ahora, los receptores para las hormonas van a estar ubicadas en la membrana de la célula blanco o pueden encontrarse también en el interior de la célula, en el citoplasma de la célula. ¿Ok? Entonces, dependiendo de dónde se encuentre en el receptor, las hormonas van a actuar. ¿Ya? Y la ubicación del receptor va a depender de la naturaleza química de las hormonas. Entonces, según su naturaleza química, las hormonas pueden ser proteicas, ¿no? Entonces, son hormonas proteicas porque son proteínas, como por ejemplo la luteinizante, ¿no? La hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la hormona estimulante de la tiroides, la adrenocorticotrópica, la insulina,
¿no? Glucagón, esas son hormonas proteicas. Esas hormonas, por ejemplo, van a tener sus receptores en la membrana plasmática, como pueden ver acá, ¿no? Aquí tienen ustedes a la hormona proteica y aquí su receptor, ¿ya? También tenemos hormonas esteroideas, es decir, que derivan del colesterol, ¿no? De naturaleza lipídica. Generalmente son las hormonas sexuales, ¿no? El estrógeno, la progesterona, la testosterona, pero también están las hormonas adrenoides, ¿no? El cortisol, las mineralocorticoides, la aldosterona. Esas tienen acá, miren, su receptor en el interior, ¿ya? Entonces, va a depender de la naturaleza química de la hormona para ver dónde se ubica su receptor, primero. Y su acción se va a dar dependiendo de dónde se ubica su receptor. Entonces, ¿cómo se da esto? Vamos a ver el mecanismo de acción de las hormonas. Primero, para una hormona proteica que tiene el receptor en la membrana plasmática. El receptor de la hormona que se ubica en la membrana plasmática está en conjugación, en coordinación con otro componente que es el adenilato ciclasa. Entonces, cuando la hormona llega a su receptor, se acopla al receptor, se une al receptor, formando lo que se conoce como el complejo hormona-receptor. Y la hormona envía la señal química a través del adenilato ciclasa. Que ustedes lo tienen acá, no se vayan a preocupar, acá está el nombre, el adenilato ciclasa, ahí está, ¿ya? Y este componente lo que hace es formar un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Entonces, acuérdense siempre de esto. Si el receptor se encuentra en la membrana plasmática, obligatoriamente esta hormona tiene que formar un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico va a activar al ADN para que se dé la síntesis de proteínas, proteína que requiere la célula, o también puede activar enzimas, dependiendo de la necesidad de la célula. ¿Correcto? Entonces, esa es la acción cuando la hormona encuentra su receptor en la membrana plasmática. ¿Qué pasa cuando el receptor está dentro? Bueno, la hormona atraviesa la membrana plasmática y encuentra su receptor. Una vez que ha encontrado su receptor, se acopla al receptor, se une al receptor formando el complejo hormona-receptor. Este complejo hormona-receptor activa al ADN para la síntesis de proteínas, una proteína que la célula requiere para su buen funcionamiento. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de acción de las hormonas. ¿Ya? Ahora, vamos a ver estas glándulas que forman parte del sistema endocrino. Empezando por la pituitaria o hipófisis. La pituitaria o hipófisis, les dije, es llamada glándula maestra. ¿Por qué? Porque domina a la mayoría de glándulas del sistema inmunológico, regula a la mayoría de glándulas del sistema, del sistema endocrino, les dije inmunológico, ya se me fue, del sistema endocrino. Sin embargo, la hipófisis es regulada, es controlada por el hipotálamo. ¿Ok? Ustedes tienen la imagen acá. Esta forma de perita de boxeo es la hipófisis. Y se encuentra justamente en la base del hipotálamo. Aquí está el hipotálamo. ¿Ok? El hipotálamo presenta neuronas. Los axones de las neuronas del hipotálamo llegan hacia la hipófisis. De tal forma que cuando el hipotálamo secreta sus hormonas, las envía a la hipófisis, a ambas regiones de la hipófisis. Y de esa forma la controla. Vamos a ver. Para que se ubiquen un poco. La hipófisis, vamos a la glándula maestra, se encuentra ubicada en la silla turca del hueso esfenoides, en la base del encéfalo, y está formada por dos porciones o lóbulos. Esta es la porción o lóbulo anterior, llamada también adenohipófisis, y el lóbulo posterior, llamado también neurohipófisis. La adenohipófisis se caracteriza porque está constituida por una gran cantidad de vasos, ¿no? Hay una red capilar ahí. Y esto es importante, ¿por qué? Primero, porque el hipotálamo envía sus hormonas reguladoras a través de este torrente sanguíneo hacia la adenohipófisis
regulando su funcionamiento. Entonces, el hipotálamo regula el funcionamiento de la hipófisis, enviando sus hormonas reguladoras hacia los vasos sanguíneos de la adenohipófisis. También el hipotálamo envía hormonas hacia la neurohipófisis y las almacena ahí. Entonces, la neurohipófisis es una zona donde se va a almacenar hormonas. ¿Qué hormonas? Hormonas hipotalámicas. ¿Ok? Acuérdense de eso. Ahora, en la adenohipófisis se va a secretar hormonas propias de la hipófisis o pituitaria. Vamos a ver esas hormonas, cada una de ellas. ¿Correcto? Entonces, vamos a ir viendo. Tenemos primero las hormonas. Vamos a ponerlas una por una. La FSH, ahí. La FSH es la hormona folículo estimulante. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, actúa sobre el ovario y sobre los testículos, produciendo la ovogénesis y la espermatogénesis. ¿Ya? Entonces, en el ovario, la hormona folículo estimulante va a estimular al ovario para que produzcan los folículos ováricos, para que empiece a formar el ovocito secundario. Y en el testículo estimula las células de Sertoli para que empiece la formación de los gametos. Las células de Sertoli son células responsables de dar soporte y nutrición a las espermatogonias, que son las células madres de los espermatozoides. ¿Ya? Entonces, esa es la función de la hormona folículo estimulante. La otra hormona es la luteinizante, les han puesto acá juntas. Acá está, la LH, la hormona luteinizante, que también actúa sobre los ovarios y sobre los testículos. En el caso de los ovarios, la hormona luteinizante permite el proceso de ovulación en la mujer y la formación del cuerpo lúteo. ¿Ok? En el caso de los testículos, la hormona luteinizante estimula a las células de Leydig para que produzca testosterona. ¿Ok? Entonces, el hormona luteinizante a nivel de testículo va a estimular la producción de testosterona. A nivel de ovario, estimula la producción del cuerpo lúteo, estimula la ovulación y también la producción de hormonas como la progesterona y el estrógeno. ¿Ya? Esa es una de las hormonas, un par de hormonas que son secretadas a nivel de pituitario y hipófisis. La otra hormona es la somatotropina, la hormona de crecimiento. Acá está, ahí está el nombre. ¿No? La hormona de crecimiento, que actúa sobre los huesos, sobre los músculos, los órganos para permitir el desarrollo de estas estructuras y nosotros podamos crecer. Luego está la prolactina, que es responsable del desarrollo de las glándulas mamarias y también de la producción de leche durante el embarazo. O sea, a medida que una jovencita va creciendo, va desarrollándose, se desarrolla su cuerpo y también se desarrollan las glándulas mamarias. Esto es gracias a prolactina. Y cuando una mujer está embarazada, hay producción de leche y esto también es gracias a la prolactina. ¿Ya? Luego está la adrenocorticotrópica, la ACTH. La hormona adrenocorticotrópica, perdón, es responsable de estimular a la glándula suprarrenal para que ésta cumpla su trabajo, que es la producción de hormonas corticoides y medulares. Ya vamos a ver más adelante. Luego está la hormona estimulante de la tiroides, que va a ser responsable del estímulo, de estimular a la tiroides para que cumpla su función, que es producir sus propias hormonas. ¿Ok? Todas esas son las hormonas producidas, generadas por la pituitaria o hipófisis. Ahora, ¿cuáles son las hormonas almacenadas en la neurohipófisis? ¿Cuáles son estas hormonas hipotalámicas almacenadas en la neurohipófisis? Son dos, la oxitocina y la antidiurética o vasopresina. La oxitocina es responsable de la contracción. Actúa sobre las paredes del útero en el momento del parto para que éstas se contraigan y pueda así facilitar la expulsión del bebé. Acuérdense que las paredes del útero están formadas por tejido muscular liso.
de contracción involuntaria, ¿ya? Esa contracción se da gracias a la oxitocina. Y también estimula a los galactóforos, que son los conductos excretores de las glándulas mamarias para la expulsión de leche. Entonces, cuando un bebé succiona el pezón de la mamá, estimula a que se produzca oxitocina. Esta oxitocina estimula a los galactóforos, a los conductos excretores, a que se contraigan, empujando la leche hacia el exterior. ¿Ya? Luego tenemos la antidiurética o vasopresina, que es la responsable de estimular la reabsorción de agua y sales a nivel de riñón, a nivel de nefrón. ¿Ok? Entonces, esa es la función de la antidiurética. Es responsable de ver la reabsorción de agua a nivel de nefrón. ¿Ya? Esa es una de las de las glándulas más importantes que tiene nuestro sistema endocrino. Luego tenemos la glándula pineal, también llamada epífisis. La glándula pineal o cuerpo pineal produce la melatonina, que es la hormona del sueño. Esta hormona es la hormona responsable de regular los ciclos circadianos, ¿no? Los ciclos reproductivos, es responsable del sueño y la vigilia en nuestro organismo. Entonces, si ustedes ven el cuadro acá, la producción de melatonina va a subir a medida que llegan las horas de la noche. Entonces, empieza a producirse mayor melatonina en la tarde, en la noche, y llega a su punto máximo cuando nosotros hemos llegado a nuestro sueño más profundo. Y a medida que pasan las horas y va saliendo el sol, pues la melatonina disminuye, ¿no? Permitiéndonos entrar en un estado de vigilia. Entonces, nos permite entrar en un estado de sueño al haber una mayor producción de melatonina, y nos permite entrar en un estado de vigilia al reducirse la producción de melatonina. ¿Ya? ¿Es donde se ubica? Aquí en la base del tálamo. Ahí está el cuerpo pineal, o epífisis. ¿Ok? Bien. La otra glándula vendría a ser la tiroides. La glándula tiroides, ahí se encuentra sobre el hueso cricoides. Ahí lo tienen ustedes, es esta masa que encuentra acá. Y va a producir dos tipos de hormona. La tiroxina, compuesta por la T3 y la T4, la triiodotiroxina y tetraiodotiroxina, que es responsable de estimular el metabolismo de los organismos y el crecimiento de los organismos, ¿no? Entonces, la tiroxina permite regular nuestro organismo de manera adecuada, ¿ya? Si nuestro organismo no regula adecuadamente esta hormona, la tiroxina, la glándula tiroides, podemos tener nosotros problemas de salud, ¿ya? Como por ejemplo, el hipotiroidismo, ¿no? Pues dentro del hipotiroidismo puede darse el bocio, por ejemplo, que es el crecimiento cuando la glándula tiroides crece demasiado, como pueden ver acá, ¿no? Entonces aquí está una glándula tiroides normal y aquí ha crecido demasiado. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides no tiene yodo. El yodo es un componente importante en la composición de la hormona tiroxina. Si no tiene yodo, ¿qué hace la glándula? Se expande tratando de buscar yodo. Entonces, esto produce el bocio, ¿ya? Otro problema de la glándula de tiroides, si es que no tiene si no produce suficiente tiroxina, vendría a ser el mixedema. El mixedema es un cansancio mental y físico que se da asociado a la obesidad. Además, se da un acúmulo de líquido intersticial o linfoide, sobre todo en los miembros inferiores, en las piernas, por debajo de la piel, ¿ya? Entonces también se da el mixedema. Y también se da el cretinismo. Cuando una mujer en un embarazo no produce suficiente tiroxina, el bebé no recibe suficiente hormona tiroidea, entonces el bebé no tiene un retardo en el desarrollo mental y físico. Y al nacer, nace con un retardo mental y en el desarrollo físico. ¿Ya? Entonces es lo que se conoce como cretinismo, ¿no? O puede ser lo contrario, ¿no? Cuando la tiroides está produciendo demasiada tiroxina, pues entramos al otro lado, a lo opuesto, un hipertiroidismo. Y con un hipertiroidismo nuestro metabolismo está súper acelerado. Entonces la persona tiene un metabolismo acelerado de tal manera que puede comer, comer, sin embargo siempre está delgada, 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 ¿no? Porque su metabolismo está acelerado y quema rápidamente todo lo que come.
su frecuencia cardíaca está aumentada, su temperatura está aumentada, su frecuencia respiratoria está aumentada, o sea, todo su metabolismo está acelerado, ¿ya? Entonces, es un problema si es que no está regulada esta hormona dentro de la glándula tiroides. Luego está la calcitonina, otra hormona que también es secretada por la glándula tiroides, y esta tiene como función regular la concentración de calcio en sangre, ¿no? ¿Qué hace? Reduce la concentración de calcio en sangre, enviando el calcio a los huesos en forma de cristales. ¿Ok? Luego está la paratiroides. Esta glándula está formada por cuatro pequeños cuerpos que se ubican detrás de la tiroides, y la hormona que van a producir es la paratormona. La paratormona también, igual que la calcitonina, regula la concentración de calcio en sangre, pero lo hace en sentido opuesto. Es decir, aumenta la concentración de calcio en sangre. Mientras la calcitonina baja la concentración de calcio en sangre, la paratormona aumenta la concentración de calcio en sangre. Es decir, hacen lo mismo en sentido opuesto. Por eso se dicen que son hormonas antagónicas. Son hormonas antagónicas. ¿Cómo aumenta la concentración de calcio en sangre? Aquí ustedes pueden ver en la gráfica. Saca el calcio de los huesos en forma de cristales y los vuelve iones enviándolos a la sangre, ¿no? Disminuye la reabsorción de calcio a nivel del riñón y aumenta la absorción de calcio a nivel de intestino, ¿no? Entonces, perdón, aumenta la absorción de calcio a nivel del riñón y aumenta la absorción de calcio a nivel de intestino. Entonces, todo eso es enviado a la sangre, ¿ya? Entonces, de esa forma es que aumenta el calcio a nivel de sangre. Esa es la paratormona, ¿correcto? La otra glándula es el timo. El timo se encuentra en lo que se conoce como el mediastino medio anterior, es decir, detrás del esternón, delante del corazón. Ahí lo tienen, es el timo. Y la hormona que va a secretar es la timosina. Esta hormona es responsable del proceso de maduración de los linfocitos T. Como les dije, en el sistema inmunológico, los linfocitos T se forman en la médula ósea, pero se maduran en el timo. ¿Ok? Maduran en el timo, los cuales son responsables del sistema inmunológico. ¿Ok? Ahí lo tienen. Luego están las glándulas suprarrenales. Son dos. Cada glándula se encuentra sobre el riñón, sobre un riñón. ¿Ok? La glándula suprarrenal presenta una corteza, ahí lo tienen, que es el 80% de la glándula, es la porción mayor, y una médula, y cada porción va a secretar sus propias hormonas. ¿Ya? Entonces, en el caso de la zona cortical, la zona de la corteza, va a producir glucocorticoides, es esta hormona. El principal glucocorticoide es el cortisol, que se va a producir en momentos de estrés del organismo. ¿Ok? Cuando enfrentamos un dolor físico, un dolor emocional, una situación de estrés, el cuerpo produce cortisol. El cortisol actúa en el metabolismo de la glucosa, lo que hace es elevar la glucosa en sangre. De esta forma, el cuerpo puede hacer frente a este dolor físico, al dolor emocional o al estrés. ¿Correcto? La otra hormona que es secretada en la corteza son los mineralocorticoides. Mineralocorticoides, acuérdense de eso. Tenemos la aldosterona, y la aldosterona es responsable de regular la absorción de justamente minerales, ¿no? Como el sodio, el calcio, permite la reabsorción del sodio y del calcio y regula la retención de agua, contribuyendo al control, a la distribución del sodio. Entonces tiene que ver mucho con la presión arterial, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden ver, en la zona de la corteza van a producirse hormonas de efecto lento en el organismo, ¿ya? Se va a producir lentamente, se va a secretar lentamente la hormona y su efecto es a largo plazo. El efecto es a largo plazo, ¿ya? Entonces, su producción es lenta y a largo plazo. Muy diferente a las hormonas que son producidas en la zona de la médula, de las glándulas suprarrenales. En la zona de la médula se van a secretar las hormonas de la supervivencia. La principal, la adrenalina. La hormona de la supervivencia, ¿por qué? Porque nos permite huir o hacer frente al peligro, dependiendo de cada persona es diferente. ¿Correcto?
Entonces, cuando se dispara la adrenalina en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo va a reaccionar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una atención extrema a lo que está ocurriendo, va a aumentarse la frecuencia cardíaca, va a aumentarse la frecuencia respiratoria, se van a dilatar las pupilas, ¿no? Entonces, todo eso nos permite tomar acción. Entonces, dentro de ellas es huir o pelear. Por eso se le dice la hormona de la supervivencia. Y por último tenemos el páncreas. El páncreas, hemos dicho que tiene una porción exocrina, que lo vimos la semana pasada en el sistema digestivo, y una porción endocrina, que está formada por los islotes de Langerhans. Ahí lo tienen. Estos islotes de Langerhans presentan diferentes tipos de células alfa, células beta, células delta, y cada una de ellas producen diversas hormonas. Las células alfa, producen glucagón, responsables de la glucogenólisis, es decir, va a tomar el glucógeno del hígado, va a romperlo, por eso es glucogenólisis, y va a enviar glucosa a la sangre. ¿Ya? Entonces el glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre. La insulina, al contrario, la insulina es responsable de la glucogénesis, es decir, toma la glucosa en sangre y lo envía a las células o lo envía al hígado para almacenarlo, formando glucógeno, ¿no? Entonces la insulina baja los niveles de glucosa en sangre. Por eso son antagónicos los dos. El glucagón y la insulina son antagónicos. La somatostatina es una hormona reguladora de las alfa y de las beta. Regula la producción de hormonas. Entonces, tiene una función paracrina, vamos a decirlo así. Su señalización es paracrina porque esta hormona va directamente a las células alfa y beta y las regula. ¿Ya? Ya, y tenemos luego las células C, que son las que producen el polipéptido pancreático, que es responsable de la producción de enzimas en el páncreas. ¿Ya? Ahí lo tienen. Entonces, esas son las hormonas pancreáticas. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí tienen una imagen de lo que estábamos hablando hace un rato sobre la hormona luteinizante y la folícula estimulante, ¿no? Como les decía, para hacer un rápido repaso, las hormonas luteinizantes en los testículos estimulan a las células de Leydig para producir testosterona. La folícula estimulante estimula a las células de Sertoli para producir espermatozoides. Y en el caso del ovario es lo mismo, ¿no? Las hormonas luteinizantes producen el folículo ovárico, el ovocito secundario, al igual que la producción de hormonas como el estrógeno o la progesterona. Eh, Perdón, la hormona luteinizante produce la ovulación. La hormona luteinizante produce la ovulación y la producción de hormonas como el estrógeno o la progesterona. Y también produce el cuerpo lúteo. Y la folícula estimulante es la que produce el folículo ovárico. Por eso es folículo estimulante. Produce el folículo ovárico. ¿Listo? Bien, chicos. Eso sería todo para esta semana. Si tienen ustedes, por favor, alguna pregunta. Ninguna. Entonces, en estos minutitos que nos queda, les doy las claves rápidamente. A ver, déjenme verla separada. A ver, acá está. A ver, por favor, atentos, ¿ya? La pregunta 1, clave D de dedo. 1, D de dedo. 2, B de bebé. 2, B de bebé. 3, C de casa. 4, E de elefante. 5, B de bebé. 6 y 7. Pregunta 6 y 7, D de dedo. Ambas. D de dedo. 8, B de bebé. 9 y 10, la pregunta 9 y 10, C de casa. C de casa, 9 y 10. 11 y 12, pregunta 11 y 12, B de bebé. Ambas preguntas son B de bebé. La pregunta 13 y 14, 13 y 14, D de dedo. D de dedo. 15, E de elefante. Y 16,
C de casa. Esas serían las claves para esta semana. Listo, chicos. Ha sido un gusto nuevamente encontrarme con ustedes. Si Dios lo permite, la próxima semana nuevamente tenemos clase. Y por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganla. Aunque sea escriban. No necesitan hablar, pero sí escribir de repente en el chat. No hay problema. Lo importante es que ustedes aclaren todas sus dudas, ¿ya? Entonces, cuídense mucho, jóvenes, y estudien. Estudien bastante porque ya marzo está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, sí les pido que estudien bastante, ¿ok? Y disfruten sus 10 minutitos de receso. Ya nos vemos la próxima semana.